Entonces, en esta parte ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una macro con Visual Basic. Para ello, lo otro, yo en el aula les dejé un instructivo, le hice un paso a paso de todo, de cómo llegar a esta parte para que tengan los pasos a paso. Se lo hice con otra actividad, que es como una actividad de crear una fórmula de Pitágoras, ¿no? Que ahí después se la voy a mostrar, pero los pasos a paso son los mismos que lo que vamos a hacer ahora. Ustedes, lo más probable es que no tengan activa esta pestaña que está acá arriba, que es de programador. Me imagino que no la tienen. No sé si alguien la tiene o nadie la tiene. Esa que está acá arriba, esa pestañita. Yo no. Yo recién la activé, la averigué cómo activarla. Ya, genial. Para activarla, igual el instructivo está en el aula, pero se lo voy a hacer ahora. Vamos a ir a archivo, luego a más, acá abajo, más, nos vamos a opciones, entonces archivo, más, opciones, y en opciones vamos a ir donde dice acá, personalizar la cinta de operaciones. Y lo más probable es que usted aparezca acá destiqueado. Ya tienen que tiquearla. ¿Ya? Esa es la forma de poder activar una barra de herramientas en Excel. ¿Ya? Y ahí ustedes abajo le ponen aceptar. Y esa es la forma de poder activar esta ventana que es de programador. En algunas versiones más antiguas de Excel aparece como programador. Ya en la última versión aparece como desarrollador, perdón. Aparece como desarrollador. Ya en esta versión nueva aparece como programador. Ya eso es lo primero que debemos hacer para poder trabajar. Y si se dan cuenta acá ya nos apareció un icono en la parte izquierda de Visual Basic. Ya está ya para poder crear programas. Ya entra un poco más avanzado. Esta parte lo pudieron hacer de cómo activar acá, cómo activar programador. Si no, se la vuelvo a repetir. Chicos, ¿pudieron hacer esta parte, no? De activar programador. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Vale. profe. Sí, Ya. profe. Toca. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, ahora vamos a crear esta macro, ¿ya? Que para crear macro nosotros vamos a ir a activar este icono que es donde dice Visual Basic. Ya en este caso yo ya tenía varias fórmulas creadas, voy a borrar todo esto. Cuando ustedes abran, va a aparecer acá en negro. ¿Ya? Para poder activar una hoja donde vamos a escribir un lenguaje de programación, usted va a ir acá donde dice insertar, módulo. ¿Ya? Y ahí cuando pongan insertar módulo, le va a aparecer esta hoja en blanco en donde nosotros vamos a crear nuestro lenguaje de programación. ¿Ya? Esa es la segunda parte. Sin esta parte nunca van a poder escribir nada, porque ahí va a estar como en negro, o por plomo, va a estar así. Acá yo voy a escribir nuestra primera función. Entonces, esa ventana que me apareció a mí cuando puse la tensión admisible y la fuerza, nace o se crea con el siguiente comando. Si yo escribo el comando función, ahí está, el con C entre medio, es fun, y después función, con esta espacio, con esta palabra, lo que estoy diciéndole a Excel o a Visual Basic es que va a crear una ventana con algún comando que yo lo voy a definir. Este comando es lo que yo voy a escribir. Cuando uno pone es igual, por ejemplo, suma, igual, no sé, en el caso de redondear, y me aparece una ventana, ese comando es lo que yo voy a escribir. Ojo que con el comando no puede haber, en este caso, espacios. ¿Ya? Para generar el espacio, yo le pongo la línea baja. Por ejemplo, voy a escribir la función diámetro línea baja, interno. Entonces, yo le estoy diciendo al Excel que en esta función, cuando yo digite es igual
diámetro de perno, se me va a abrir una ventana. Ya, con esta instrucción. Entonces acá la variable que ustedes pongan puede ser cualquiera. El nombre que ustedes estimen conveniente va a ser la función que se le va a abrir como esta ventana. ¿Ya? Y la estamos creando con la función function. ¿Esa parte se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Igual en Mac es un poco distinto así, profe, pero... Sí. Sí. Ya esta programación un poco más avanzada, porque vamos a crear un lenguaje. ¿Ya? Hay otra macro que es con botones, ya que también se podría hacer, que uno puede crear botones, que también es otra forma de hacer macros. ¿Ya? Pero esta es una macro que vamos a crear ya con lenguaje de programación. Una vez que tengo creada esta función, abro paréntesis, y dentro de este abro paréntesis van a ir las variables que yo quiero que debo o que la persona debe ingresar. En este caso, las variables que tiene que ingresar era, por un lado, la fuerza y por otro lado era la tensión admisible. Ya, esos dos datos necesitamos que la persona ingrese en estos casillos, en estas casillas, para que podamos calcular después, desarrollar la función. Entonces, dos cosas: la fuerza y la tensión admisible. Entonces, yo le voy a escribir fuerza, coma, y le voy a poner tensión. Recuerde que no puede ir espacio, entonces yo le pongo en la línea abajo, admisible. Cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo que en la función van a haber dos datos o dos cuadritos que van a aparecer en esta ventana, que se va a llamar fuerza y tensión admisible. Yo podría tener las variables que yo quisiera dentro. Siempre van a ir coma, algo, coma, algo. Si no tengo nada más, en este caso son dos cosas nomás. Entonces, cuando hablo de los cuadritos que hay que llenar, se dieron cuenta que cuando uno abre una ventana aparecen cuadros, ¿cierto? No sé si esa parte se va entendiendo. Que aquí yo estoy aplicando dos variables que el usuario debe llenar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Por acá sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, al apretar Enter, ¿ya? Apreté un Enter y ya se me activó abajo una final de función. Yo entre medio, desde la función y final de función, voy a tener todo mi lenguaje. En este caso va a ser una sola línea de programación, en donde este diámetro de perno va a ser igual a ¿qué? Y aquí vamos a desarrollar la misma fórmula que nosotros anotamos anteriormente en el PowerPoint, que si se recuerdan, o no sé si la anotaron, que era la raíz cuadrada de la fuerza por 4 dividido la tensión admisible multiplicado el pi. Si quieres, voy a la pizarra y se la dejo anotada, se la dejo expresar nuevamente. Porque lo mismo que nosotros tenemos anotado, desarrollado con fórmula, es lo que vamos a escribir aquí como lenguaje de programación. O tenían la fórmula, no sé, si vuelvo a la pizarra y le escribo la fórmula, para hacer un recordatorio. Yo la tenía anotada, la tengo acá anotada por si acaso, ¿Sí? profe, pero... Los demás no sé si también lo tienen anotado, porque aquí voy a crear la misma fórmula cuando despejamos el D, cuando hicimos el ejercicio anterior, el primer ejercicio. ¿Ya? Si no, la voy a anotar, entonces, la voy a escribir acá. Abro paréntesis. Aquí voy a escribir la fórmula. La fuerza, dijimos, que aquí va, lo que va a decir, va a tomar el dato que tomamos de la fuerza, lo estamos trayendo, es como una variable, ya va a haber un número ahí. Entonces, esta fuerza, dijimos que la vaya a multiplicar por 4, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, que era la tensión admisible. Tienen que escribir las mismas palabras que estaban puestas arriba, que son las variables. Si yo pongo una letra equivocada, no lo va a tomar. Tiene que ser la misma variable. Tensión
admisible, todo esto multiplicado el valor pi, que era 3.14. Aquí no va con coma, ya va con punto. 3,14. Cierro paréntesis. Pero todo esto era elevado, ¿se acuerdan que era elevado al cuadrado? Para ello, toda esta función, voy a abrir nuevamente paréntesis, voy a cerrar paréntesis acá, que toda esta función la vamos a elevar a un medio, ¿ya? Que es como elevar los cuadrados. Entonces, para ello, con este símbolo como de sombrerito, espacio, paréntesis, 1 dividido 2, perdón, 2, que sería la raíz cuadrada de todo esto, que es lo mismo, me va a hacer la fórmula. Entonces, con esta programación ya creé una función que yo al escribir es igual diámetro de perno, me va a aparecer una ventana donde debo ingresar la fuerza y la tensión admisible, e internamente lo que va a hacer el programa, o lo que va a hacer esta función, va a ser aplicar esta fórmula. ¿Okay? Se la dejo ahí en pantalla para que la puedan escribir. Y de ahí la vamos a ejecutar. Veamos cómo funciona. Se las dejo ahí si quieren, o si tienen alguna duda de dónde salieron estos datos, porque estos datos salieron de la fórmula anterior que vimos en la clase, ¿ya? Acá uno lo vamos a guardar acá. Ahí lo dejé guardado. Ustedes podrían minimizar esto ya. La pueden minimizar. Y podemos ejecutar la macro. Entonces, y ahora sí, es igual diámetro. Y ahí aparece mi función. Y acá si yo entro a la función, a la fx, insertar función, me aparecen los datos o la ventana con los datos o con los argumentos que nosotros debemos ingresar. Entonces me está pidiendo la fuerza, en este caso la fuerza, y la tensión admisible, que era esa. Y ahí me está diciendo que este perno debe tener como mínimo 7,9 milímetros de diámetro para una tensión admisible de 10 y con una fuerza aplicada de 500 kilogramos fuerza. Ojo, que este libro o este Excel, ustedes cuando lo guarden, ya no es llegar y guardar como, sino que deben ir a guardar como, pero esta es la extensión normal de Excel. Se ve, ¿cierto? Se ve que el libro Excel aparece XLSX. Tienen que guardarla con extensión libro de Excel habilitado para macros, para que después cuando lo abran pueda funcionar, o si no, no le va a funcionar nunca, ¿ya? Tienen que guardarla con libro de Excel habilitado para macros. Ahí le ponen guardar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder crear una macro. Si yo pongo de nuevo acá al lado, por ejemplo, es igual diámetro de perno, entro a la función, lo mismo, me pide la fuerza, me pide la tensión admisible en este caso, que es la que está acá, y acepto. Entonces aquí ya obviamente ya yo podría entrar nuevamente y la fuerza H12 la puedo dejar fija. ¿Para qué? Para que yo poder arrastrar. ¿Sí? Esto igual la puedo dejar fija aquí. La fuerza la dejo fija y la arrastro. Entonces ahí tienen la primera macro creada aplicando lo que es resistencia en materiales, para, en este caso, para calcular el diámetro del perno necesario. Aquí me equivoqué. No la había dejado fija. Esto es fijo. Siempre fijo la parte de la fuerza. Y la última es igual diámetro de perno con la fuerza fija. Con F4 fijamos. Y ahí tenemos ya nuestra pequeña memoria de cálculo para cada una de estas fuerzas, con el tipo de grado de perno, cuánto es el diámetro mínimo que debiese tener este perno para soportar las cargas solicitadas. ¿Sí?
Y la última parte es el factor de diseño. ¿Cómo compruebo que este factor de diseño que nosotros pusimos al principio me esté dando como factor 4? ¿Cómo era la fórmula de, si yo despejo lo que es factor de diseño, cómo quedaría? Me quedaría, ¿se acuerdan que la tensión admisible era igual a la fuerza de fluencia dividido N? Entonces, si yo quiero saber el N, tendría que ser la fuerza de fluencia dividido mi tensión admisible. O sea, fuerza de mi fuerza de fluencia, o sea, mi fuerza al corte, dividido la tensión admisible. Me da, obviamente, estamos comprobando que mi factor de diseño realmente era de 4, que era la última parte del ejercicio. Así que, ahí no sé si llegaron a eso, pudieron hacer el tema de la macro. Profe, ¿cómo lo dejó fijo? Por ejemplo, voy a entrar a la función. Cuando uno quiere dejar fijo algo, siempre aparece, esto no aparece así, ¿cierto? Aparece la letra y el número. Para dejar fijo, yo aprieto la tecla, si está de un notebook, FN, F4. Si está directamente de un computador, solamente la tecla F4. En mi caso, yo aprieto FN, F4, y ahí me deja con el signo peso, H, pesos y el número. Esa forma es dejar fija una celda. De esa forma yo dejo fijo algo. Con FN, F4, si estás de un notebook. Si estás de un computador de escritorio, solamente la tecla F4. ¿Sí? Sí, profe. Vale, gracias. Ok, Pablo. No sé, ¿alguien más? Si llegaron a esta parte, pudieron hacer la macro. Muy complicada. ¿Se entendió? ¿La vuelvo a repetir? ¿La vuelvo a explicar? Ustedes me dicen. Por acá estamos, profe. ¿Y te quedó? ¿Te funcionó? Sí, profe. Ya, genial. Por lo menos me dieron los mismos valores. Ya, ¿te apareció la ventanita de la función cuando se activa? Sí, profe, pero cambia un poco la perspectiva del Mac. Ya vale. Ya estás con un más, ok. Ya, pero igual te hace la función. Correcto. Sí, por lo menos ahora ya, Ujú. cuando uno ingresa a la función igual el diámetro perno, me aparece explícita. Ya, genial. Entonces, como le digo, con esta forma que se dieron cuenta que escribimos letras, escribimos variable fuerza, variable tensión, yo podría aplicar la variable temperatura, variable presión, la variable que ustedes quieran, pueden crear una función con macro, lo que sea. Ya se dan cuenta que no es muy complicado. Lo mismo, lo que hay que tener claro es la fórmula. ¿Cómo voy a aplicar la fórmula a mano? Esos mismos datos, llevarlo a lenguaje de programación. Se dan cuenta que el lenguaje de programación fue solamente matemática, instrucciones dividido, multiplicado, elevado, que son cosas básicas de la matemática, y la única función, que era la palabra function, que con esa palabra yo creo esta ventanita o creo una función. Eso es lo que estamos haciendo. Es una macro bastante sencilla, pero que se le puede sacar un buen provecho aplicándolo de repente a fórmulas más complejas o para dar un toque diferente a sus trabajos, en vez de hacerlo con Excel, tal cual como estamos haciendo ahora, es igual, porque todas estas fórmulas que están acá de resistencia, yo perfectamente podría haber creado una macro global, que aquí yo la quise hacer normal como se hace en Excel, es igual para un lado, la celda multiplicada, fue normal. Pero esta parte la hicimos con macro. Yo podría perfectamente haber tomado toda esta información y haberla puesto en una macro. ¿Ya? Se puede hacer. Si es cosa ahora de empezar ustedes, de su creatividad, de llevarla para poder tomar toda una cierta información y los datos que yo quiero escribir o que el usuario quiera escribir para que se complete o entregue la información adecuada. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo con la macro que hicieron. Profe, Dígame, Jorge. oiga, yo no puedo encontrar ese sombrerito que usted dijo, el elevado Ah, medio. ya, el sombrerito
se hace de la siguiente manera. Con la tecla AltGr, que está al lado de la barra espaciadora abajo, AltGr, ¿Ya? ¿ya? Y arriba de pausa, del botón pausa, hay como un sombrerito que aparece el corchete, en la, no sé si la logra ver, que hay como un símbolo corchete. Ah, ya lo Entonces, hice. AltGr, ¿lo hiciste? Sí, profe, gracias. Ok. Si quieren, le voy a dejar puesta la macro nuevamente. Ahí está el lenguaje. ¿Se ve, cierto? Ahí está la... Profe, Dígame, Ricardo. igual ese sombrerito en Windows es con Alt más 94, igual le sale. Sí, también. Sí. Para los que tienen el teclado numérico. Los que no tienen teclado numérico no les sale. ¿Sí? En mi computador, por ejemplo, con ese no me sale con el código AXI. ¿Sí? Así que para los que tienen teclado numérico, ahí sí le va a salir. Ah, correcto, profe. Sí, sí, pero buen dato igual para los demás. Así que. Los demás, no sé si llegaron hasta esta parte, la pudieron hacer para no seguir avanzando. Entonces, como le dije, yo le dejé un instructivo de cómo habilitar este programador. Le hice como un paso a paso en el Excel y le dejé un instructivo, pero con un libro de Pitágoras, que se lo voy a mostrar ahora. Una vez también, si quieren, lo pueden desarrollar, que pueden hacer ahí el Pitágora de esta misma forma. Acá les voy a mostrar. Entonces acá yo tengo también la misma forma, pero con los catetos, que también podrían ahí, se los voy a dejar después en su aula para que lo puedan practicar y puedan decir, ¿no? Ingresar los catetos y obviamente me va a entregar allí me podría entregar la hipotenusa, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tienen una forma de poder aplicar. Tengo también uno que aparece en los grados. Yo podría tener los grados Celsius y lo transforma a grados Fahrenheit. Entonces uno la puede aplicar para lo que uno quiera. Este Excel se lo voy a dejar pues, en sus aulas para que si quieren practicar lo que quieran hacer, lo que quieran desarrollarlo, lo puedan hacer. Ya, el último ejercicio que vamos a hacer es de un diámetro de tubo, que esto también está en el PPT del aula, que era básicamente, dice, seleccionar el tipo de tubo de acero que debe pedir a un departamento de compra para que el tubo pueda soportar una carga de 50.000 kilogramos fuerza, ¿ya? Como se muestra en la figura. Entonces, acá este tubo, lo que está diciendo, ok, va a estar sometido a una tracción de 50.000 kilogramos fuerza y nosotros debemos saber qué tipo de tubo debemos pedir en base a un listado. Yo este listado, este Excel, se lo dejé en el aula. ¿Ya? Que este es un catálogo que saqué de internet de un proveedor de acero que me está indicando básicamente que es para este ítem 1 tiene un cierto diámetro, en este caso diámetro de 508 milímetros, con un T que vendría siendo el espesor del material, de 12 milímetros. Me está entregando alguna información de cuánto es lo que pesa este tubo, en este caso 147 kilogramos por cada metro, y me está entregando el área del tubo. Aquí me está entregando el área, se dan cuenta, en milímetros cuadrados. Aquí ya me está entregando el dato, o sea, me está entregando cuánto vale esa sección de tubo. Entonces, este es como le digo, es un catálogo que saqué de internet, puse catálogo de acero, de tubos, y me aparece. Entonces, lo importante de este catálogo, que me aparece el diámetro, el espesor y el área de este tubo. Entonces, área que yo voy a necesitar, ¿para qué? Para poder calcular esta fuerza, que realmente tengo que seleccionar alguno de estos tubos, que me soporte la carga de 50.000 kilogramos fuerza. Eso es lo que consiste este ejercicio.
Entonces acá, por ahora, no tengo ninguna macro creada. Esta se la voy a dejar como tarea para ustedes. Yo la voy a dejar, la voy a hacer simplemente con fórmula acá directamente en Excel, en donde el primer dato, tengo unas suposiciones, que este ND, que también en algunos libros, este N que yo tenía con mayúscula, aparece como ND minúscula, que vendría siendo mi factor de seguridad. ¿Ya? Así que ojo con eso, que en algunos libros, el N mayúscula, que era el factor de diseño, factor de seguridad, en este caso, me están aplicando un factor de seguridad de 2. Y el SI, ¿qué vendría siendo este SI? O el tau I, que vendría siendo lo mismo. ¿Se acuerdan del concepto? Fuerza de afluencia. El esfuerzo de la afluencia, correcto, Jorge. Entonces, este esfuerzo de la afluencia de este material me está diciendo que es de 2100 kilogramos, ojo acá, kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Ojo con la unidad. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo una unidad que está en centímetros cuadrados y acá tengo en mi proveedor de acero, me está mostrando el área en milímetros cuadrados. Entonces, ahí yo debo hacer una pequeña transformación cuando hagamos los ejercicios. Entonces, mucha precaución. Suele pasar mucho esto, ¿ya? Que el proveedor me lo entrega en cierta norma y yo en los datos los tengo en otra. Tienen que ser las unidades iguales, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre lean bien esa parte, que las unidades estén la misma. Aquí ya me di cuenta que está en centímetros cuadrados, pero mi proveedor me está entregando en milímetros cuadrados. Entonces, vamos a desarrollarlo. Entonces, tengo una fuerza que era de 50.000 kilogramos de fuerza, ¿cierto? Ese es el primer dato. El esfuerzo de la afluencia, dijimos que era de ¿cuánto? 2100, ¿cierto? 2300. 2100. Y el factor de seguridad era de 2. Y ahí tengo los datos que estamos llenando por tabla. El esfuerzo admisible, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo era? Fuerza de la afluencia sobre el factor de seguridad. Perfecto. Entonces, el esfuerzo de la afluencia dividido el factor de seguridad. Ya tengo que mi esfuerzo permisible va a ser de 1050 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El área del tubo. ¿Cómo calculamos el área? ¿Cómo era la fórmula del área? ¿O cómo era esta parte que había que despejar del área? ¿Se acuerdan que el área iba a ser la fuerza dividido la tensión admisible? Voy a tener un área determinada, ¿cierto? Y aquí no se compliquen, es que el diámetro mayor y el diámetro menor, no, porque es un área. ¿Ya? Es un área. Si esta área yo la desenrollo y la estiro, va a tener como un rectángulo. O sea, yo no estuviera estirada. Entonces es un área, no se compliquen, que es en este caso diámetro mayor, diámetro menor, que no tengo diámetro interior, no lo tengo, no importa, porque yo lo quiero transformar a área solamente. Entonces, esta área dijimos que va a ser la fuerza, es igual, la fuerza dividido en cuánto, en la tensión admisible. ¿Ya? Pero acá, ojo que aquí yo estoy mezclando unidades, porque yo lo acabo de hacer. El esfuerzo a la afluencia, kilogramos centímetro cuadrado, y el esfuerzo permisible, que también está en kilogramos centímetro cuadrado, pero yo lo quiero transformar esto a milímetro cuadrado. ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto me daría? Esta área de tubo llevada a milímetros cuadrados. ¿Cómo tendría que transformarlo? Si lo quisiera llevar a milímetros cuadrados. ¿No? Esto yo, por ejemplo, yo lo multiplico por 100, lo transformé a milímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, lo que habría que hacer, si yo tengo esta área de tubo de 4761 milímetros cuadrados, lo que tendría que hacer es buscar algún tubo de toda esta lista
¿Cuál tendría esa característica? ¿Cuál tiene una característica de un diámetro de 4700 milímetros cuadrados? Entonces, estar buscando una lista gigante me voy a volver loco, ¿ya? Entonces, hay una fórmula en Excel que me permite identificar un dato. Esa fórmula se llama coincidir. Entonces, yo escribo, es igual, coincidir, acá está, coincidir, me pide cierta información. Dice, valor buscado es el valor que está allá arriba. Ese valor que quiero buscar dentro de una tabla. La matriz que yo voy a buscar van a ser todos estos datos. Y el tipo de coincidencia, aquí me está mostrando una ayuda que el tipo de coincidencia puede ser 1, 0 o menos 1. Cuando es 1 positivo, me va a buscar una coincidencia el menor posible. El dato menor. En este caso, yo no quiero el dato menor. Si fuera el 0, tendría que ser el valor exacto. Dudo que encuentre el valor exacto. Y el valor a la menos 1 me significa que va a encontrar el dato mayor que ese. 1 mayor que ese. O sea, si yo pongo a la menos 1, me está buscando, me está diciendo aquí, me está arrojando algo, me está diciendo 30. ¿30 qué? Que en la línea número 30, busco aquí la línea 30, me está diciendo que yo debiese seleccionar un tubo de diámetro 356 por espesor de 4,5. Y se da cuenta aquí, me está arrojando que el área de ese tubo tiene 4.900, se lo voy a dejar destacado, 4.970 milímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Y acá me está arrojando 4.760. ¿Ya? Profe, Estoy uno mayor. Dígame, Ricardo. profe, disculpe, lo molesto si es que Sí, podría repetir, es que se me cayó el internet y me no hay perdí en esa problema. parte. En esta Por parte, favor. ya, voy de nuevo. Entonces, Quedé en la parte del área del tubo, profe, y de ahí ya no, de ahí me tuve que volver a conectar. vale, claro. Entonces, dijimos que el área del tubo primero, el área del tubo había dado en centímetros cuadrados. Ya se lo voy a dejar acá, porque hicimos la división de los 2.100 kilogramos centímetros cuadrados, dividido el esfuerzo permisible o admisible, que es lo mismo, me dio el área. ¿Ya? Me dio un área. Pero esto está en centímetros cuadrados. Y yo esto lo debo transformar a milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque el proveedor me entregó el material en milímetros cuadrados. Entonces, basta con esta división, multiplicarla por 100 para llevarla a milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahí tengo el área, en este caso, que yo quiero un tubo. ¿Ya? Y acá tengo los tubos. Pero acá yo tengo un valor que dice de 4.761,9 milímetros cuadrados. Acá yo le voy a poner la unidad, milímetros cuadrados. Ya, milímetros cuadrados. Entonces debo buscar, yo en estricto rigor, ¿qué tendría que hacer si lo hago manualmente? Pescar este valor y empezar a mirar cuál de estos datos, de todos estos datos, me coincide al área del tubo que yo necesito. Entonces, como son tantos datos, lo voy a hacer con Excel. Hay una función en Excel que se llama coincidir. Entonces, para ello es igual coincidir. Ajá. Coincidir el valor buscado. ¿Qué valor buscado? Este valor quiero que lo busque en dónde, en alguna matriz. ¿Cuál es la matriz? Todos estos datos. Y acá, en tipo de coincidencia, con esta función de coincidir, me está diciendo que yo debo arrojar alguno de estos números, que puede ser el número 1, el número 0 y el menos 1. ¿Qué es lo que significa esto? Como decía, el valor 1 significa que es una coincidencia a la menor posible del dato buscado. No me sirve. El valor 0 me indica que va a ser una coincidencia exacta, o sea, que el mismo valor buscado lo debe encontrar en esta matriz. Entonces, con esto, como era un decimal y un valor calculado, obviamente no va a haber un valor exacto. Y el valor a la menos 1 significa que me va a buscar un valor cercano al valor que yo estoy seleccionando, pero mayor a eso. ¿Ya? Entonces yo selecciono el menos 1 y aquí me está arrojando
que un valor 30 me significa que en la línea número 30 está el valor mayor que ese. Entonces, si yo busco acá, voy a línea 30, correcto. Entonces me dice que el área de este tubo tiene 4.970 milímetros cuadrados, siendo que yo necesito 4.761. Entonces me está es mayor que el dato que yo necesito, por ende está soportando la carga, en este caso de 50.000 kilogramos fuerza. Y entonces uno al departamento, en este caso el departamento de compra, necesitaríamos solicitar un tubo de estas características, de diámetro 356 milímetros por un espesor de 4,5 milímetros. Y esta sería la característica técnica que nosotros deberíamos pedir al departamento de compra para cumplir con la solicitación de este ejercicio, que era de cumplir las 50.000 kilogramos fuerza de tracción. Entonces ahí tengo también un ejercicio bastante práctico de cómo poder seleccionar, en este caso que era un tubo, con respecto a un catálogo. ¿Sí? No sé si se entendió, quedaron con dudas, quedaron claros. Vale, profe. Clarito por acá. Gracias. Ya, Ricardo, de nada. Entonces, como le digo, este Excel lo acabo de hacer solamente con Excel manual, ¿ya? De la forma antigua. Se los dejo ahí como tarea, como inquietud, cómo esto lo podrían llevar a una macro. Ya podrían perfectamente llevarlo a una macro como lo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Que no sé si tienen dudas. Se entendió lo que vimos el día de hoy, porque como le dije, el día de hoy era más que nada hacer una actividad totalmente práctica, desde que pasamos desde el ensayo de tracción de un material, viendo estos esfuerzos que se componen, que era el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último a la tracción, y aplicarlo a un ejercicio, o en este caso a dos ejercicios, totalmente prácticos, y más encima lo quise mezclar con un poco de Excel, con un poco avanzado, para mostrarle otra forma de trabajo con el Excel. No sé si tienen alguna duda, algo quieran resolver. Por acá de momento no, profe. ¿No? Ahora toca entretenerse haciendo las macros que nos puedan servir en los ramos actuales y anteriores. Sí, porque como le digo, esta la pueden aplicar para muchas y de repente una fórmula media extensa, media densa, la pueden perfectamente aplicar. Así que espero que le haya servido este taller que hicimos el día de hoy. Yo el PowerPoint que tengo acá, que ahí está el último ejercicio que les tenía preparado. No sé si lo ven o no, el PowerPoint. Sí, se ve, profe. Ya, entonces, era estos ejercicios que les tenía preparados para desarrollar el día de hoy, que espero que lo hayan hecho. El tema de los grados de los PER, no se entendió estos números porque muchas veces no se suele explicar. Uno escucha hablar de estos grados y uno, por lo general, realmente no tiene idea de dónde salen. Así que espero que le haya quedado claro. El otro, yo le voy a subir el tema de esta normativa SAE 1020 o de la norma SAE de los aceros, más que nada, lo que hace alusión a los tipos de acero, a esta explicación que le dije, a estos números, que es lo que vienen de tipo de materiales, tipo de acero. Y lo otro que me va a quedar pendiente también, que se lo voy a subir, se lo voy a agregar a este PowerPoint, el tema de la normativa de estos factores de seguridad, que hay varias normas asociadas de cómo establecer el valor. Yo aquí esta respuesta yo me había equivocado, porque no era los 14 milímetros, porque yo lo había hecho con 1000. Ya en el libro aparecía con 1000, yo le puse 4000. Eso era con 1000 kilogramos. En este caso eran 35 milímetros, parece que era lo que había dado mi fracción. Bueno, yo lo voy a escribir y se lo voy a dejar correctamente en el aula. ¿Ya? Así que, no sé, terminamos un poco más antes. No sé si tiene alguna duda, si no, os dejo libre por ahora porque he terminado bastante antes. No sé, o si lo quieren desarrollar y lo voy viendo en sus pantallas o lo hacen después, ven el video, como ustedes quieran.